tutorial vamos a continuar explorando la gestión de memoria manual. Y vamos a hacer un sencillo ejercicio donde vamos a ver qué es lo que ocurre cuando nosotros inyectamos un objeto desde nuestro programa principal a otro objeto, ¿vale? Hasta ahora lo que hemos hecho ha sido crear los objetos que estaban contenidos dentro de otros objetos en la propia clase. Y hemos visto cómo era interesante hacer un retain de estos objetos dentro de la propia clase cuando estos eran enviados al programa principal, ¿vale? Sobre ese tema pues hemos presentado varias aproximaciones y hemos discutido bastante. Vale, pero ¿qué es lo que ocurre si el proceso ocurre al revés? Es decir, si nosotros creamos un objeto en el programa principal y se lo pasamos a nuestra clase. Pues para ello lo que hemos hecho ha sido, sobre el código con el que llevamos trabajando, pues hemos en primer lugar eliminado el método autorelease de la clase getObject, ¿vale? Con respecto al video tutorial anterior, puesto que ya no lo necesitamos, no vamos a trabajar con autorelease pool en este video tutorial, y hemos reimplementado el método setObject. Si os acordáis, este método lo que hacía era crear el objeto interno de la clase miClase, ¿de acuerdo? Creaba lo que era la variable de instancia esta que habíamos declarado, pues la instanciaba a un objeto, ¿de acuerdo? Y le daba una serie de valores por defectos. En su lugar, pues hemos hecho que el método setObject, en este caso, reciba un parámetro externo, ¿vale? Que va a ser un objeto o una referencia, mejor dicho, a un objeto de la clase interna, y lo que va a hacer hacer que la variable de instancia pues apunte a ese objeto que ha sido creado en el exterior de la clase, ¿vale? Y a continuación vamos a ilustrar el uso de este método con el siguiente código en la función main. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser declarar un objeto que vamos a llamar objeto principal, obj principal, de la clase miClase. A continuación vamos a declarar otro objeto que vamos a llamar objeto interno de la clase interna, y vamos a declarar otro objeto de la misma clase, es decir, clase interna, que vamos a llamar objeto nuevo, ¿vale? Dentro de nuestro bucle de 200.000 iteraciones, lo primero que vamos a hacer va a ser crear el objeto principal, ¿vale? Pues utilizando los constructores que hemos venido utilizando en los videotutoriales anteriores. Y vamos a construir también un objeto interno, ¿vale? El objeto interno lo vamos a construir como, pues de la misma manera. Lo que pasa que en este caso haremos uso de la clase interna alloc. Muy bien, pues hasta este punto lo que hemos hecho ha sido crear dos objetos. Su contador de referencias valdrá 1 en este momento, uno para el objeto principal y uno para el objeto interno. A continuación lo que vamos a hacer va a ser dar una serie de valores por defectos al objeto interno que acabamos de crear. Para ello, pues utilizamos el método setValorA y setValorB que hemos declarado y hemos implementado en la clase interna, ¿vale? Este método de aquí, ¿lo veis? Muy bien. Pues le vamos a dar, por ejemplo, como valores pues el valor del bucle en cada una de las vueltas. Perfecto. Muy bien, pues hasta aquí nada nuevo. Tenemos dos objetos ahora mismo creados y viviendo, con dos referencias apuntando a esos dos objetos, la referencia objeto principal y la referencia objeto interno. Y ahora vamos a comenzar a hacer algo que es precisamente lo que pretendemos ilustrar en el ejercicio. Vamos a utilizar el método set que acabamos de definir en la clase miClase, de modo que podamos decir objeto principal set object obj objeto interno. Vale. Con esta sencilla operación lo que hemos hecho es que ahora mismo existan dos referencias apuntando al objeto de la clase interna que hemos creado en nuestro programa principal, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que no hemos hecho un retain en ningún sitio, con lo cual el contador de referencias va a seguir valiendo 1, ¿vale? Eso va a suponer que ahora cuando ejecutemos esta primera versión de nuestro código, pues obtengamos un error en tiempo de ejecución.
Para generar ese error en tiempo de ejecución, lo que vamos a hacer va a ser lo siguiente. Pues vamos a suponer que ahora ya no nos interesa la referencia a objeto interno, ¿vale? Y vamos a hacer un release, ¿vale? Para reducir el contador de referencias. Obviamente, y dado que el objeto de la clase interna, su contador de referencias vale 1, después de hacer este release, su contador de referencias valdrá 0 y por tanto ese objeto será destruido. Si a continuación intentamos hacer esto, objeto nuevo igual a objeto principal getObj, es decir, utilizamos el método getObject para que la clase, mi clase, o en este caso el objeto principal, nos devuelva una referencia a su variable de instancia, pues aquí es donde estaremos produciendo el error, ¿vale? Porque ese objeto de tipo clase interna, que es la variable de instancia del objeto principal con el que estamos trabajando, ya no existe. ¿Por qué? Porque ha sido destruido justo en este punto, ¿vale? Por tanto, vamos a obtener un error. Vamos a seguir incluyendo más cosas en nuestro código. Por ejemplo, en este punto, pues vamos a decir que ya nos interesa la referencia objeto principal y por tanto vamos a hacer un release de esta. Perfecto. Automáticamente, en cuanto ocurra esto, ya no va a haber viviendo en memoria ni un objeto, ni el objeto de la clase mi clase que hemos creado, ni el objeto de la clase interna que hemos creado. No va a haber absolutamente ningún objeto. Obviamente, si intentamos hacer esto, objeto nuevo, pintar, pues esto no va a ser posible hacerlo, ¿vale? Y bueno, vamos a suponer que al final de nuestro ejercicio, pues ya hemos terminado de usar la referencia objeto nuevo y decidimos hacer un release. Pues bien, como os decía, si probamos a ejecutar este código, pues veréis que vamos a obtener un error en tiempo de ejecución. Fijaos, aquí lo tenemos, ¿vale? Es decir, cuando hemos intentado acceder al método pintar, ¿de acuerdo? A través de nuestra referencia objeto nuevo, ¿vale? Pues se nos produce un error. ¿Por qué? Porque el objeto de la clase interna al que debería estar apuntando objeto nuevo no existe, ¿vale? Y el hecho de que no exista es porque cuando hemos llevado a cabo el setObject, en esta parte de aquí del programa, pues no nos hemos preocupado de hacer un retain, ¿vale? Del objeto interno, es decir, de aumentar el contador de referencias de este objeto. ¿Dónde podemos hacer el retain? Pues si surge la misma duda filosófica, pues en principio lo más fácil sería hacerlo aquí, ¿vale? Objeto interno, retain, ¿vale? Sin embargo, ahora mismo ya funcionaría todo correctamente, ¿de acuerdo? Puesto que los contadores de referencias de ambos objetos, objeto principal y objeto interno sobre todo, se actualizarían correctamente. Bien, como decíamos en videotutoriales anteriores, el hecho de hacer el retain aquí antes de llamar a setObject, pues ya está haciendo responsable al programador de llevar a cabo esta operación. La otra opción con la que podríamos trabajar sería la siguiente: en vez de hacer el retain aquí, cuando nosotros implementemos nuestra clase, mi clase, ¿de acuerdo? Pues en concreto cuando implementemos el método setObject, pues vamos a preocuparnos de hacer un retain en el momento en el que recibimos el parámetro de entrada, es decir, en el momento en el que recibimos la referencia del objeto que vive y que ha sido creado fuera de la clase, ¿vale? De este modo, el método setObject lo que hace es que recibe la referencia a un objeto que no es propiamente dicho suyo o que no lo ha creado él, ¿de acuerdo? Y lo que hace es llevar a cabo un retain, es decir, aumentar su contador de referencias. ¿Por qué? Pues porque lo que va a ser hacer que su variable de instancia, ¿vale?, haga referencia a ese objeto. Por tanto, habrá una referencia más, ¿vale? Y este, pues, bajo mi punto de vista, sería el modo más elegante de llevar a cabo el retain. Cuando trabajáis con retain y release, es muy importante ser muy metódico a la hora de decidir dónde se llevan a cabo este tipo de acciones. Y cuanto más encapsuladas las pongáis dentro de las clases que estéis desarrollando, pues mejor. Bien, si ahora ejecutamos nuestro código con instruments,
vamos a seleccionar leaks de memoria. Bueno, pues aquí tenéis funcionando el programa, como podéis ver. No tenemos ningún objeto de clase interna y tampoco tenemos ningún objeto de tipo mi clase, ¿vale? Que estén aumentando escandalosamente en memoria, ¿vale? Sin embargo, si vamos a Create and Destroy, sí podemos ver claramente cómo ambas clases, ¿vale?, están destruyendo correctamente pues sus objetos. Bien, pues podemos ver que ya ha terminado la ejecución y si vamos a Create and Destroy, podemos ver cómo tanto mi clase como clase interna, todos sus 200.000 objetos que se han creado para cada uno respectivamente, pues han sido correctamente destruidos, ya que no hay ningún objeto viviente al finalizar la ejecución, ¿vale? Muy bien, pues en esta primera parte del video tutorial hemos abordado el problema de ver cómo se inyecta un objeto en otro objeto que lo va a contener, ¿vale? Es decir, hemos planteado el problema al revés, ¿vale? En lugar de, como en tutoriales anteriores, que sea el propio objeto contenedor el que devuelva una referencia a un objeto que contiene, lo que hemos hecho es que sea el propio programa el que envíe una referencia a un objeto que ha creado, ¿de acuerdo?, para que esta referencia sea utilizada por la clase, ¿vale? Y hemos visto que obviamente pues hay que tener en cuenta el tema de hacer retain de manera correcta, y ese retain lo hemos llevado a cabo dentro del método setObject que hemos implementado. Bien, esto me lleva a revisitar o a hacer algunas consideraciones sobre las propiedades. Fijaos que nosotros con lo que hemos estado trabajando aquí han sido con métodos set y métodos get. Estos métodos son los que se generan automáticamente cuando trabajamos con propiedades, ¿vale? Y esos métodos, pues si no hacemos nada, pues son métodos que se generan por defecto, pero que si queremos cambiar ligeramente su comportamiento, pues pueden ser sobrescritos, ¿vale? Cuando nosotros trabajamos con propiedades y definimos una propiedad con la directiva property, podemos incluir una serie de parámetros. Entre estos parámetros que podemos incluir, y siempre, y esto lo remarco bien, que estemos trabajando con gestión manual de memoria, ¿vale? Siempre que estemos trabajando con gestión manual de memoria, estos parámetros que podemos incluir, alguno de ellos hace referencia al modo en el que estos métodos set y get se van a comportar, ¿vale? En concreto, existe un parámetro que es el parámetro retain, ¿vale? Otro parámetro que es el parámetro assign y otro parámetro que es el parámetro copy, ¿vale? Pues bien, vamos a transformar nuestras clases de modo que ahora, en lugar de trabajar con variables de instancia, pues lo que vamos a hacer va a ser trabajar con propiedades, ¿vale? Y vamos a ver cuál es el efecto de declarar una propiedad como retain, por ejemplo. Pues básicamente nuestra clase interna la vamos a dejar como estaba, ¿vale? No la vamos a modificar, pero la clase miclase.h pues sí la vamos a modificar. En este caso vamos a eliminar su variable de instancia y vamos a definir una propiedad property clase interna obj. Perfecto. Obviamente, y dado que ahora estamos declarando una propiedad, pues podemos eliminar los métodos get y set que habíamos declarado explícitamente en los videotutoriales anteriores. Del mismo modo, en la implementación de la clase, pues podemos dejar únicamente el método dialog que habíamos sobrescrito. Este método dialog, en este caso, como estamos trabajando con la propiedad, no estamos haciendo ni síntesis ni nada, pues ya sabéis que hay que poner delante del nombre de la propiedad pues un guión bajo, que es como genera automáticamente, que es como se genera automáticamente la variable de instancia con la cual se relaciona la propiedad. Bien, pues dicho esto, si volvemos a mi clase, pues os he comentado que se pueden declarar una serie de parámetros asociados a la propiedad. Bueno, pues uno de ellos es este que ya hemos comentado y que está relacionado con la ejecución en hilos de las aplicaciones, que no vamos a entrar
en él, y hemos dicho que había otro parámetro que era el parámetro retain. Básicamente, cuando yo pongo o defino una propiedad con retain, ¿qué es lo que estoy diciendo? Pues lo que estoy diciendo es que su método set se comporte exactamente igual al método set que hemos implementado hace 5 minutos, ¿vale? Es decir, que cuando a mí me pasen desde fuera una referencia a un objeto, ¿vale? La propiedad lo que va a tener que hacer va a ser un retain automático de esa referencia que está recibiendo, ¿vale? Tiene que incrementar el contador de referencias del objeto que estamos asociando con la propiedad, ¿vale? Es decir, en resumen y en definitiva, lo que acabamos de hacer es que nuestro método set que se va a generar, pues sea exactamente igual al método set que hemos implementado hace un rato. Nada más. Bien, una vez hechos estos cambios y haber pasado del uso de una variable de instancia al uso de una propiedad, ¿qué cambios tendremos que hacer en el programa principal? Pues hay que realizar dos cambios muy importantes. Bueno, el primero es aquí, que además nos está saltando un error, ¿vale? Y esto es debido a que, tal y como comentamos cuando hablamos de las propiedades, los métodos get y set que se generan automáticamente a partir de estas, pues tienen los siguientes nombres. El nombre del método set va a ser la palabra set seguida del nombre de la propiedad, ¿vale? Aquí lo tenéis, ¿vale? Pero sin embargo, el método get, ¿vale? Su nombre no va a contener la palabra get, ¿vale? Por tanto, los métodos get generados a partir de propiedades pues se caracterizan porque llevan únicamente el nombre de la propiedad, ¿vale? Fijaos que ya ha desaparecido el error. Y hay otra cosa que es bastante más importante que el tema del nombre, que es la siguiente. Nosotros al definir una propiedad como retain, ¿vale? Lo que estamos diciendo es que el método set que se genere automáticamente pues haga un retain de la referencia que le están pasando, es decir, aumente el contador de referencias del objeto que le pasamos como parámetro en el método set. Sin embargo, cuando generamos los métodos get y set a partir de propiedades, el método get no va a hacer ningún retain de ningún tipo, ¿vale? Por tanto, cuando nosotros hacemos aquí un get object del objeto principal, ¿vale? Y asignamos esa referencia a la variable objeto nuevo, ¿de acuerdo? Pues no se va a aumentar de manera automática el contador de referencias del objeto de la clase interna, ¿vale? Que estamos extrayendo del objeto principal, ¿vale? Por tanto, vamos a tener que hacer un retain de manera explícita, ¿vale? Bien, esto es muy importante, ¿vale? Cuando trabajamos con propiedades, ¿de acuerdo? Y utilizamos el parámetro retain, el método set hace un retain del valor que se le está pasando, del objeto que se le está pasando, aumenta su contador de referencias, pero el método get, ¿de acuerdo? No hace un retain automático, ¿vale? Por tanto, lo tiene o se le debe delegar al programador esta tarea. Bien, pues si ejecutamos en modo profile nuestra aplicación, podemos ver cómo todo vuelve a funcionar exactamente igual que lo hizo con la aplicación con la que comenzamos este vídeo tutorial. Bueno, como podéis ver, no aparece por ningún lado clase interna o mi clase, como ocurre antes, y sin embargo, si nos vamos a las estadísticas de Create and Destroy, sí podemos ver mi clase y clase interna que están destruyendo objetos en cada vuelta de nuestro bucle. Vale, vamos a esperar a que finalice la ejecución, podemos ver que no hay fugas de memoria. Muy bien, pues ya ha terminado la ejecución de nuestra aplicación y si vamos a las estadísticas de Create and Destroy, podemos ver cómo tanto los objetos de mi clase como de clase interna, que han sido 200.000 para cada uno, pues han sido correctamente destruidos. Muy bien, pues con esta aproximación pues hemos podido ver cómo utilizar el parámetro retain al declarar una propiedad. Otro de los parámetros que hemos comentado es el parámetro assign.
El parámetro assign es el parámetro por defecto que se asocia siempre a una propiedad, es decir, si no ponemos nada, y repito como antes, si estamos haciendo gestión manual de memoria, ¿vale? Puesto que si la gestión de memoria es automática, existen otros parámetros que son weak y strong, si no ponemos nada al declarar una propiedad, esta va a ser declarada como assign, ¿vale? Su funcionalidad o cuál es la misión de este parámetro, pues básicamente el efecto que tiene el hecho de utilizar assign es exactamente el contrario al que produce el uso de retain. Es decir, el método set no va a aumentar el contador de referencias del objeto que recibe como parámetro, por lo que será obligación del programador realizar esta tarea de manera explícita desde el código en el que hace la llamada al método set. Vamos a verlo con un ejemplo. Si yo me vengo aquí a mi clase.h y en vez de declarar como retain, declaro como assign mi propiedad y voy a ejecutar, ¿vale? Pues veréis cómo voy a obtener un error en tiempo de ejecución. Pues fijaos, ya lo tenemos aquí. ¿Por qué se ha producido este error? Porque cuando yo he hecho la llamada a setObject, ¿vale? No se ha producido un retain del objeto que estoy pasando como parámetro, con lo cual no se ha actualizado su contador de referencias y por lo tanto en el momento en el que yo he hecho aquí a continuación objeto interno release, ¿de acuerdo? Pues este objeto ha sido eliminado de memoria. Como decíamos, cuando haga uso del método set y la propiedad que estoy actualizando sea una propiedad declarada como assign, pues tendré que hacer de manera explícita un obj interno retain, ¿vale? Si ahora ejecutáramos nuestra aplicación nuevamente, pues vamos a parar la ejecución de antes, pues podríamos ver que efectivamente la ejecución se está llevando a cabo y todo funciona como era de esperar, ¿vale? Por tanto, cuando declaréis propiedades podéis elegir una declaración con assign o con retain dependiendo del efecto que queráis asociar a dichas propiedades. Es decir, si queréis delegar en el programador la tarea de hacer el retain manualmente, ¿de acuerdo? De manera explícita, o si preferís que sea realizado de manera automática dentro de vuestra clase. Finalmente, tenemos otro parámetro, ¿vale? Que es el parámetro copy. ¿Para qué sirve este parámetro? Hasta el momento hemos visto que los parámetros retain y assign operan sobre un único objeto, que es el que recibe el método set. En contraste, el uso del parámetro copy al declarar una propiedad hace que cuando se invoque el método set correspondiente, en lugar de aumentar el contador de referencias asociado al objeto que se pasa como parámetro, se realice una copia de este. Con lo cual, pues vamos a tener dos contadores de referencia funcionando. Uno asociado al objeto original que se ha pasado a través del método set y otro asociado a la copia que es la que está viviendo, ¿de acuerdo?, como propiedad dentro de nuestra clase. De este modo, el objeto original y el objeto copiado conviven de manera independiente, no influyendo entre ellos las modificaciones realizadas en uno o en otro. En resumen, el uso de copy sobre una propiedad supone la creación de un objeto completamente independiente al que se está pasando. Con lo cual, pues bueno, tenéis que tener cuidado, como decíamos, porque las modificaciones que realicéis dependiendo del objeto con el que estéis trabajando se plasmarán solamente en uno de los objetos, ¿vale? Muy bien, pues espero que con este video tutorial haya quedado claro el uso de retain y de assign a la hora de declarar propiedades y bueno, pues que hayáis visto también de manera bastante clara cómo inyectar un objeto desde nuestro programa principal en una clase específica. Hasta aquí este vídeo.